En esta lección trabajaremos con la función sumar.si. Conoceremos la estructura de la función, los criterios de texto, numéricos y criterios comodines, y realizaremos ejercicios aplicados. Pasaremos a la hoja sumar.si. La función sumar.si en Excel es una de las herramientas lógicas más utilizadas en el desarrollo de hojas de cálculos. Permite realizar sumas de grandes volúmenes de datos que cumplan con un criterio o una condición. Su estructura es la siguiente: sumar.si, rango, criterio y rango suma. Cada uno de estos argumentos va separado por punto y coma o por coma según como lo solicite Excel. Los componentes de la función son los siguientes. El rango es el conjunto de celdas para evaluar el criterio. Ejemplo, A2 a 20. Criterio es la condición o criterio relación que debe ir entre comillas. Por ejemplo, mayor que 25, o puede ser una referencia de celda o un comodín. Rango suma, conjunto de celdas a sumar. Este rango de celdas debe ser numérico. Los operadores de relación son aquellos símbolos que utilizamos para crear los criterios: igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual y diferente. Por ejemplo, en la siguiente tabla tenemos un total de ventas y una serie de zonas: sur, norte, centro. Deseamos obtener la suma de cada una de las ventas por zona: zona norte, zona sur y zona centro. Nos ubicamos en la primera celda vacía de la columna total ventas. Iniciamos con igual, sumar.si, abre paréntesis. Observamos cada uno de los argumentos de la función: rango, criterio y rango suma. El rango es el conjunto de celdas que deseo evaluar. En este caso voy a evaluar todo aquello que corresponda a cada una de las zonas. Punto y coma. El criterio es aquella condición que voy a establecer que debe encontrarse dentro del rango. En este caso voy a colocar entre comillas la palabra sur. Punto y coma. Rango suma es el conjunto de celdas que deseo sumar. En este caso debe ser todas las celdas numéricas. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Observen que el resultado corresponde a toda aquella de las sumas que correspondan a la zona sur. Realizaremos el ejemplo con la zona norte. Igual sumar.si, abro paréntesis, rango, conjunto de celdas de evaluar, punto y coma, criterio, colocaremos entre comillas norte, punto y coma y rango suma. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Toda esta suma corresponde a cada una de las ventas de la zona norte. Realizaremos el total de la venta que corresponda a la zona centro. Igual sumar.si, abro paréntesis, rango, punto y coma. El criterio también puede estar establecido en una referencia de celda. Tocaré la celda que contiene la palabra centro, punto y coma, y luego seleccionamos el conjunto de celdas a sumar y presionamos Enter. Observamos que también el resultado es obtenido. Hay que tener en cuenta que los criterios que se van a evaluar deben ser totalmente igual con relación al valor que se encuentra en la celda. Aunque Excel no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero sí puede diferenciar entre un espacio en blanco. Observen que no hay resultados. O si en el conjunto de celdas en donde evaluamos los criterios se encuentra un espacio en blanco al final, observen que los resultados no se van a obtener.
Entonces, este es un detalle hay que tener en cuenta, que los valores que se van a comparar deben ser exactamente igual con relación a su escritura. Pasemos a la práctica número 1. En este ejercicio realizaremos un caso de criterio de texto. Obtenga los valores de la columna tonelada, valor tonelada, subtotal, impuesto 12% por país de origen, aplicando la función sumar.si. Tenemos una columna país destino, productos, tonelada, valor tonelada, subtotal, impuesto. Vamos a obtener de cada uno de los países la suma de toneladas, la suma de valor tonelada, la suma de subtotal y la suma de impuesto. Empezamos por toneladas. Igual sumar.si, abro paréntesis. Rango de celda que deseo evaluar, punto y coma. Criterio. La referencia de celda puede ser también. Y el conjunto de celda que voy a sumar, que son las toneladas. Cerramos paréntesis. Presiono Enter. Listo. La primera suma fue 2.500 toneladas, correspondiente a la filial de Colombia. Muy bien. Vamos con Argentina. Igual sumar.si, los paréntesis. Seleccionamos punto y coma. El criterio, voy a tomar la referencia de celda, punto y coma. Y tomamos el rango de celdas que voy a sumar, que van a ser las toneladas. Vamos con Ecuador, sumar.si, abro paréntesis. Rango de celdas a evaluar, punto y coma. Referencia de celda como criterio, punto y coma. Y rango de celda que deseo sumar, punto y coma. Paréntesis, enter. Vamos con Chile, sumar.si, abro paréntesis. Seleccionamos el país de origen, punto y coma. Selecciono la celda del criterio, punto y coma. Y selecciono las toneladas. Cerramos paréntesis. Y listo. Hemos obtenido la suma de cada una de las toneladas por los países correspondientes, utilizando la función sumar.si. Realizaremos la suma de valor tonelada, igual sumar.si. Rango del criterio. Seleccionamos el criterio, punto y coma. Y también vamos a seleccionar el rango suma, que va a ser valor tonelada. Cierro paréntesis, presiono Enter. Hemos obtenido el valor tonelada. Si analizamos la fórmula, nos damos cuenta que hay una referencia de celda de país de origen, hay una referencia de celda de criterio y hay una referencia de celda de valor tonelada. Puedo copiar la fórmula teniendo en cuenta algunos aspectos. Si copio la fórmula, debo analizar de que la referencia de celda del criterio no debe cambiar de posición y la referencia de celda de suma. Por lo tanto, puedo aplicar referencias absolutas a algunas celdas que hacen parte de los argumentos de la función. Por ejemplo, en este caso, este conjunto de celdas puedo aplicarlo como una referencia absoluta y este conjunto de celdas puedo aplicarlo como referencia absoluta, de tal manera que pueda copiar la fórmula y estas queden fijas. Observen que ahora no cambia. Muy bien. El conjunto de celdas
el país de origen y el conjunto de celdas de valor tonelada. Vamos con el subtotal, igual sumar punto sin, abro paréntesis, rango suma, criterio, perdón, primero el rango, luego criterio, ahora rango suma. Vamos a sumar el subtotal. Presiono Enter. Podemos hacer lo mismo, mantener esta referencia absoluta, esta referencia como absoluta, y copiamos la fórmula para trabajar un poco más rápido. Sumaremos también los impuestos, rango, criterio, rango suma, cierro paréntesis y mantengo absoluto el rango, tengo absoluto el rango y mantengo absoluto el rango suma. Y copiamos la fórmula. Muy bien. Pasaremos a la práctica número 2. En este ejercicio realizaremos sumatorias de los valores metro cuadrado, área metro cuadrado y total, y también comisión, según la propiedad. Podremos utilizar criterios de texto. Por ejemplo, sumar punto sin, abro paréntesis, recuerden rango, luego el criterio, voy a colocarlo entre comillas, también puede ser apartamento, punto y coma, voy a sumar la columna valor metro cuadrado, cierro paréntesis, listo. Esta sumatoria fue de 4.000. Y así sucesivamente puedo realizar sumar punto sin, rango, conjunto de celdas que deseo evaluar, punto y coma, criterio, puede ser entre comillas, punto y coma, y el rango suma, valor metro cuadrado. Cierro paréntesis, presiono Enter. El caso de lote, sumar punto sin, abro paréntesis, rango, punto y coma, el criterio, por ejemplo, lote, puedo colocarlo entre comillas, y rango suma, valor metro cuadrado. Cierro paréntesis, presiono Enter. Y también podemos hacer con el caso de propiedad finca. Punto y coma, entre comillas, finca, cierro paréntesis, punto y coma, cierro comilla, punto y coma, valor metro cuadrado. Muy bien. Entonces, podemos aplicar los criterios entre comillas o pueden ser referencias de celda. El siguiente podemos hacerlo con referencia de celda. Para variar, sumar punto sí, abro paréntesis, rango, punto y coma, apartamento sería la referencia de celda del criterio y voy a sumar área metro cuadrado. Cierro paréntesis y listo. Muy bien, puedo copiar la fórmula teniendo en cuenta que los rangos de celda que corresponden al rango puedo hacerlo absoluto y también para área metro cuadrado. Copiamos la fórmula. Muy bien. La función también la puedo utilizar utilizando el botón de insertar función, o en fórmulas nos encontramos con unas categorías, con un grupo de fórmulas. Por ejemplo, en las fórmulas aquí están las lógicas,
de texto, ¿sí? Las usadas recientemente. Por ejemplo, contar.sí, contar. Sí, eso puedo seleccionar acá, sumar.sí. Y por medio de esta ventana o este cuadro de diálogo, puedo realizar la función también de una manera que puede ser mucho más fácil. Empezamos por rango, criterio y rango suma. Vamos a obtener la suma del total de acuerdo a las propiedades. Entonces tomamos el rango, tomamos el criterio. Aquí puedo colocar el criterio entre comillas o toco la referencia de celda. Luego tomamos el rango suma. Presiono aceptar y tenemos el resultado. Puedo copiar la fórmula. Recuerden que debo mantener absoluta la referencia de celda de rango y la referencia de celda de rango suma. Copiamos la fórmula para actualizar cada uno de los resultados. Lo mismo podemos hacer con la columna comisión. Insertar función, fórmulas, usar reciente, sumar.sí, rango, criterio y rango suma. Voy a sumar la columna comisión. Observen que de esta manera puede ser un poco más fácil para dar resultado con la función sumar.sí. Puedo copiar la fórmula teniendo en cuenta que debo mantener de manera absoluta las referencias rango suma y la referencia del rango. Copiamos la fórmula, actualizamos, aplicamos formato. En el siguiente caso, criterio de texto, obtenga la suma de la columna valor metro cuadrado para la propiedad que inicie con la letra A. En este caso vamos a utilizar un comodín. Los comodines para este caso son el asterisco que define caracteres cualquiera. Por ejemplo, sumar.sí, rango, punto y coma, y el criterio que inicien por A tendría que colocar entre comillas A y luego un asterisco, indicando que el asterisco puede ser cualquier conjunto de caracteres o letras después de la A, punto y coma, y luego el rango suma. Cerramos paréntesis, presiono Enter. Esto quiere decir que está realizando una suma de todo aquello que empiecen por A. Por ejemplo, apartamentos, ¿sí? Vamos con otro criterio, por ejemplo, si coloco el criterio en esta celda, asterisco, y yo digo que voy a sumar punto sí de este rango que tenga este criterio y que realice la suma. Muy bien. Si colocamos otro criterio, por ejemplo, L asterisco, observen que la suma es diferente. Estaría sumando toda aquella que empieza por L. O lo que empiece por C. Casa. ¿Sí? Tenemos una casa aquí que vale tiene 1000 metros cuadrados. Y otra que tiene 1000 metros cuadrados. La suma serían 2000. Muy bien. Pasemos al ejercicio número, en la práctica 3, el caso 4. En la siguiente tabla de inventario, obtener la suma de columna stock por categorías. Muy bien. Tenemos categoría tecnología, oficina y papelería. Vamos a sumar todo aquello que corresponda a cada una de las categorías. Sumar punto sí,
abro paréntesis, el rango que voy a evaluar, la referencia del criterio, punto y coma, y el conjunto de celdas que voy a sumar. Observen, rango, criterio y rango sumo. Presiono Enter y tenemos un total de 63 unidades para el caso de tecnología. Vamos con oficina, igual sumar punto sí, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, y columnas a sumar, rango de celda, conjunto de celdas a sumar. Y el caso de la papelería, sumar punto sí, rango, punto y coma, referencia de celda del criterio, rango suma, y presionamos Enter. Entonces tenemos para tecnología 63 unidades, oficina 48 y papelería 15. Veamos el caso 5, un criterio numérico. Obtenga la suma de la columna comisión superiores a, pues vamos a agregarle aquí, superiores a 50,000. Aunque aquí lo dice, la columna comisión superior a 50,000. Entonces, sumar punto sí, abro paréntesis. Este conjunto de celdas es el que voy a evaluar, punto y coma. Sobre él va el criterio, mayores a 50,000. Cierro comilla, punto y coma. Y este mismo conjunto de celdas es el que voy a sumar. Y presionamos Enter. Entonces, ahí me está sumando todas aquellas celdas que son mayores a 50,000. En este caso, aplican las celdas 84, 168, 51, 612, 186, 169, 122 y 135. Muy bien, con estos ejercicios hemos explicado de manera muy detallada el uso de la función sumar punto sí.